logramos terminar de ver los vicios de la declaración de voluntad con ustedes. Estimados, con ustedes terminamos de ver los vicios de la declaración de voluntad, ¿verdad? Bueno, vamos a proseguir. ¿Sí me escuchan bien? Entrecortado. Ahora más claro que no tenía volumen, Lick. Entrecortado, ¿verdad? Vamos a cambiar de ubicación por la señal. ¿Me dan un minuto? Ahí estamos mejor, ¿verdad? Ahí sí ya me escuchan bien. Sí, Lick, ahora sí. Buenísimo, perdonen, hoy hay problemas de conexión a cierta habitación no llega, pero vamos a estarle impartiendo desde acá, ¿verdad? Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Dijimos, ¿verdad? Que la vez pasada agotamos con ustedes el tema de los vicios de la declaración de voluntad. ¿Lo agotamos o únicamente llegamos a los elementos del negocio jurídico? ¿Se recuerdan? Lick sí quise que fueran los elementos. ¿Verdad? Todavía no hemos entrado a los vicios de la declaración de voluntad. No. Perfecto. Bueno, entonces vamos a proseguir todos, por favor, con su código civil, si fueran tan amables, en el artículo 1257. Todos, por favor. Jennifer, por favor, ¿me puede hacer favor de darle lectura al artículo 1257? Con todo gusto, Lick, ahorita. 1257. Artículo 1257. Es anudable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad ename de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiera causado el vicio. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a darle lectura, al artículo 1257 del Código Civil. Establece, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. Dijimos que cuáles eran los tres elementos del negocio jurídico. Por favor, Kevin, ¿me puede indicar cuál es el primero de los elementos fundamentales para que exista el negocio jurídico? La capacidad legal, Lick. Muchas gracias. Alfredo, ¿cuál sería el otro? El objeto lícito. Ok. Y Jennifer, ¿cuál sería el otro? Le
puedo apoyar a la compañera, Lick. Así es, Kevin. El consentimiento que no adolezca vicio. Muy bien, muchas gracias. Esos tres son los elementos del negocio jurídico, ¿verdad? Esos son elementos del negocio jurídico. Existen también elementos, y de esos elementos se va a desprender uno. Estábamos hablando que de la declaración, ¿verdad? El negocio jurídico, la capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, y como segundo e importantísimo, consentimiento que no adolezca de vicio, establece. Por lo tanto, en el artículo 1257 establece en nuestro Código Civil cuáles son los vicios de la declaración de voluntad. Y como le dimos lectura, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. La nulidad no puede pedirla, demandarla a la parte que hubiere causado el vicio, ¿verdad? Entonces aquí nos enumera el artículo 1257 del Código Civil cuáles son esos vicios del consentimiento y establece como primer punto que la declaración de voluntad emane de error. Es uno de los vicios del consentimiento, el error. ¿Por qué es un vicio del consentimiento? Silvia, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, hasta ahorita me pude conectar. No lograba entrar, pero al fin. No te da pena. Pues estábamos aquí conversando con los demás estudiantes sobre los elementos del negocio jurídico, sabiendo que son tres, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, si dentro del elemento del negocio jurídico que establece el consentimiento que no adolezca de vicio, por lo tanto, puedan existir los vicios del consentimiento. Y el artículo 1257 nos los indica que son el error, el dolo, la simulación y la violencia. Por lo tanto, vamos a iniciar con el error. ¿Qué es el error para usted, Silvia? ¿O qué es un error? Es una equivocación que puede ir dentro de una escritura. Por ejemplo, si yo pude escribir un nombre que Silvia va con B pequeña y ves con B grande, por decirle así, ya es otra persona. ¿Podría ser eso? Muy bien, ¿verdad? Básicamente existen errores de fondo y errores de forma, ¿verdad? El error del cual habla acá es un vicio del consentimiento. El error al que se refiere, estos vicios del consentimiento, según el Código Civil, se establece que van en base al error dentro del negocio jurídico, ¿verdad? Que se cause un error tal de que el negocio jurídico no haya sido esa la voluntad por la cual se expresó el consentimiento. Por ejemplo, lo que dice Silvia, ¿verdad? Yo dentro de un contrato puedo establecer que la cantidad para vender una casa es de 500,000 quetzales. Sin embargo, al momento de suscribir el contrato, establezco un precio de 350,000. Ahí existe un error, porque el precio pactado fue de 500,000. El error es que se consignó menos del valor establecido para la compraventa. Por lo tanto, se incluiría en dicho error, ¿verdad? ¿Ese sería un error de fondo, licenciado? Ese es Se le fue el audio, Lick. ¿Me escuchan ahí? El precio de la escritura pública. Sí, sería un error de fondo. Así es un error de fondo, puesto que se debe de pactar expresamente el precio de la compraventa. Ya, y entonces, ¿el error de forma cuál sería, licenciado? Un error de forma, por ejemplo, podría ser la fecha de la suscripción. Ya. ¿Verdad? La letra de alguno de los nombres, la dirección, ¿verdad? Eso podría ser un error. Los de forma para, bueno, no sé si así lo entendí yo, son los lineamientos o requerimientos que lleva una escritura o un, ¿cómo se llama? Un instrumento público. Ajá, así es. Sí, claro. Ahorita estamos hablando de requisitos de forma y requisitos de fondo para el otorgamiento de un instrumento público, ya sea porque lo establezca la ley
o porque se le va a dar validez legal según lo que establece la ley, ¿verdad? En este caso el Código de Notariado, según los requisitos mínimos para una escritura. Existen diferentes clases de instrumentos públicos, ¿verdad? Existen los instrumentos públicos que constan en escritura pública, que van dentro del protocolo, y también están las actas notariales que van fuera del protocolo, así como las actas de legalización. Todos estos documentos contienen requisitos mínimos que deben de ser cumplidos para el objeto de su validez. Una de ellos, por ejemplo, las actas notariales y las escrituras públicas se regulan dentro del Código Notariado. Ahí establece cuáles son los requisitos para que éstas sean válidas, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de un negocio jurídico siempre van a existir esta clase de documentos públicos, ya sea privados o públicos, ¿verdad? Por lo tanto, les indico, el error dentro de un instrumento público, dentro del mismo negocio jurídico, podría establecerse en un error que fuera de carácter corregible, ¿verdad? En este caso, ya sea de error de fondo u error de forma. En la forma son aquellas cuestiones accesorias o que nos permita que el instrumento público sea modificable por un error, puesto que no viene a destruir o no viene a cambiar la naturaleza por el cual fue constituido. Por ejemplo, una fecha, una dirección, una referencia a una calle, ¿verdad? Una simut, si fuera el caso de una compraventa, ¿verdad? Puesto que si fuera, por ejemplo, el error basado en la declaración de voluntad, se constituiría como un vicio de la declaración del consentimiento, de la declaración de voluntad, perdón. Por lo tanto, sería un vicio del consentimiento. No sé si me voy a entender el error de forma dentro de los vicios del consentimiento. Licenciada, o sea, disculpe, el error de forma son aquellos que uno puede corregir. Subsanar, exactamente, sin ningún problema, o se hace un memorial o para poder crear o ampliar la escritura. ¿Qué se hace ahí o se hace una escritura nueva? Bueno, sí, mire, regularmente, como lo establece el código, también hay escrituras públicas de ampliación y modificación. En este caso, si la compraventa, por ejemplo, contenía un error de forma dentro de su constitución, dentro de su otorgamiento, lo que se podría hacer, ¿verdad? Lo que se hace en la práctica es una ampliación de la escritura constitutiva, indicando el motivo de la ampliación a lo que se refiere a corregir errores de forma, ¿verdad? El objeto o la ventaja que tiene esta escritura pública de ampliación a la escritura anterior es que se firma por mí ante mí, únicamente el notario que la autoriza, porque él mismo consigna que tuvo a la vista los documentos, que tuvo a la vista las cantidades, que tuvo a la vista los nombres. Sin embargo, él en su fraccionamiento cometió un error de forma. Por lo tanto, en esa presente escritura subsana el error cometido y hace indicar y amplía en el sentido de que se entienda de diferente forma, ¿verdad? Licenciado, disculpe, por ejemplo, si yo cometí un error de forma y no la he ingresado a registro, sí puedo testar, ¿verdad? Y poner que tal fecha era... Así es. Antes de ingresarla. Así es, así es. Únicamente tiene que cerciorarse que sea la voluntad de los que declararon, ¿verdad? Ya, ahora sí es de forma y si, por ejemplo, si yo puse finca, folio y libro que no corresponde, no coinciden los números, ese sí es un error de forma, entonces sí tendría que hacer una ampliación. Así es, se hace una ampliación y se hace constar que el notario tuvo a la vista y que él mismo lo está autorizando. No es necesario que firmen los comparecientes de la escritura pública anterior, ¿verdad? Siempre y cuando, si ya la ingresé, si me la rechazaron. Pero si no me la rechazaron, sí puedo testarla, ¿verdad? Pues sí, pero regularmente cuando se cometen ese tipo de errores, van en varias cláusulas, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es de que se modifica para no testar todo el documento. Porque recuérdese que el testado tiene que estar antes de las firmas, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Sí, no tenga pena. Mire, aquí vamos a ir viendo de todo un poco. ¿Por qué el licenciado va a estar hablando de instrumentos públicos si nosotros todavía vamos por
Civil 3. La verdad es de que todo esto se relaciona, estimados estudiantes, y algunos pues tal vez tienen la oportunidad de haber hecho algún tipo de prácticas o tener conocimiento en cuanto a actas, documentos. Entonces, si gustan preguntar, pues por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Lo podemos resolver. Pero entonces, dentro de los vicios del consentimiento, podemos decir que el error es causa de un vicio de la declaración de voluntad. Por lo tanto, el negocio jurídico, si tiene un error, ¿qué pasa con un negocio jurídico cuando ostenta un vicio del consentimiento, cuando en su interior existe un vicio del consentimiento? ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué pasa? ¿Le pueden dar lectura al artículo 1251 nuevamente, por favor? ¿50 y qué dijo, Lick? 1251. Sí, licenciado, ¿lo leo? Por favor. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento, que no adolezca de vicio y objeto ilícito. Entonces, si según el artículo 1251, y si nos damos cuenta que en el artículo 1257 existe dentro de nuestro instrumento, dentro de nuestro negocio jurídico, un error, ¿es o no es anulable ese negocio jurídico? Es decir, si el consentimiento contiene un vicio, ¿es o no anulable el negocio jurídico? Sí, es anulable. Sí, tiene que ser anulable, licenciado. ¿Por qué motivo? Por lo mismo Porque que lo establece la ley, ¿verdad? Así dice. Así lo establece la ley y así dice el IC. Esa es la respuesta. Entonces, si estamos viendo que dentro de este error que existe dentro del negocio jurídico, fuera de fondo, de tal forma que el consentimiento se ve plagado de un error, que el negocio jurídico fuera insubsistente, así es como se contiene esta declaración del vicio del consentimiento. El error tiene que ser suficiente para que sea imposible el otorgamiento del negocio jurídico. Como lo explicábamos, licenciado, si me confundí en una fecha, el negocio jurídico puede subsistir por ese error. Licenciado, si yo me confundí en una cantidad, si no cambia la naturaleza completa del negocio jurídico, puede subsistir. Pero si ese error hace que ese negocio jurídico, por ejemplo, que estaba pagado en 500,000, se suscriba en 500 quetzales, podemos establecer que el error es tan grande, ¿verdad? O que la parte otorgante pretende hacer ejecutivo esos 500 quetzales, ¿verdad? Y no los 500,000. Hay una clara desventaja, por lo tanto, el error constituye un error tan grave que el negocio jurídico es anulable. Esa tiene que ser la característica de ese error que se cometa dentro del negocio jurídico, que emane en la declaración, en un vicio en la declaración de voluntad. No sé si queda claro o tienen alguna duda en cuanto a esto. todo claro, licenciado. Disculpe. Que todo está claro. Muy bien, muchas gracias. Pasando al siguiente vicio del consentimiento o de la declaración de voluntad, establece de dolo, que la declaración de voluntad emane de dolo. ¿Qué es el dolo? Ustedes ya vieron derecho penal. ¿Qué es el dolo? Es cuando no existe intención de hacerlo, Lick. El dolo es cuando existe la intención de hacer algo. Así es, licenciado, así es. Así es, ¿verdad? Cuando existe la intención de realizar un hecho, que se hace con la debida premeditación, que se tuvo el tiempo necesario para meditarlo, sin embargo, sabiendo de los efectos y las circunstancias que eso pudiera causar, lo hice, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el dolo. Cuando se incurre en dolo en la declaración de voluntad,
¿Eso qué significa? Que la otra parte o cualquiera de las partes, a través de un artificio, de un engaño, indució a error a la otra parte. Ese es el dolo, a través de un engaño, de una mentira, de un artificio, ¿verdad? De una estafa, se incurre en error a la otra parte. ¿Cómo puede ser el dolo dentro de un negocio jurídico? ¿Verdad? Puede ser que yo sea astuto para la celebración de un contrato de compraventa de un bien inmueble y yo, para hacer que la otra parte incurra en error o ocultar algún vicio, ¿verdad? Ocultar algo que exista dentro del inmueble, oculte que el inmueble está a punto de caerse. Y yo venga y le oculte esa parte y a sabiendas de que la otra parte se le va a caer la casa, yo se la venda así. Eso es inducir en dolo a alguien dentro del negocio jurídico. Por lo tanto, el dolo se hace con la intención de dañar, con la intención de engañar. Prácticamente sería mentir para ganar. Así es, ¿verdad? A sabiendas de que lo puedo hacer, ¿verdad? El dolo, ese es el dolo, con la intención de incurrir en error a alguien más. Seguidamente... Planificarlo con la mala intención de quedarse con algo, licenciado. Así es, ¿verdad? Sacar ventaja de la posición del negocio jurídico en la cual él se encuentra. Sí, porque póngale, tal vez la otra parte iban a hacer negocio y se muere, y él a sabiendas de que no le ha pagado la casa, no le paga la casa a la esposa o al hijo y se queda con la casa, ya lo está haciendo con un hecho pensado, ¿verdad, licenciado? Así es, eso básicamente es dentro del cumplimiento de la obligación, pero aquí estamos dándole creación al negocio jurídico, ¿verdad? Es otra situación, sin embargo, sí se asemeja. Así es. Gracias, licenciado, por la corrección de que era otro camino. No hay ningún problema, aquí estamos todos para aprender, ¿verdad? Entonces, licenciado, disculpe, otro ejemplo sería si yo voy a comprar una casa y resulta que esa casa está construida en un relleno. ¿Ese puede ser un dolo? Porque me la vendieron, la empresa me la vendió así, sabiendo que hizo en un relleno las casas, y puede ser que esa casa se me pueda hundir o un fuerte temblor se me arruine, ¿verdad? Lo que pasa que ahí, permítame, no sé si estoy seguro, ya tuvieron que haber hecho un estudio si esas viviendas pueden ser construidas en ese lugar, ¿verdad? No sé si es así, licenciado. Así es, fíjese que en base a la constitución de un condominio, un residencial, ¿verdad? O una colonia, para que se pueda desarrollar, tienen que cumplir con ciertos, por ejemplo, estudios. Primero son la licencia de urbanización, primero, y segundo, la licencia de construcción, para que dentro de la jurisdicción municipal de donde se esté desarrollando el condominio residencial o colonia, debe de constar un reglamento escrito en el registro de la propiedad. Y muchos estudios, por ejemplo, el primero, un estudio de impacto ambiental que lo autoriza el Ministerio de Ambiente para poder construir. Entonces, en este caso, Silvia, existen ciertos lineamientos de construcción donde se establece en qué terrenos y no en qué terrenos se pueden construir ciertas colonias, ¿verdad? Si son habitables. Si es favorable el estudio de impacto ambiental, se otorgan por parte de las municipalidades las licencias de construcción, es posible que aunque sea un terreno que fue a través de un relleno como tal, si cumple con las especificaciones de construcción, no habría ningún problema. Ahora, si se ocultó ese vicio en evidente estafa o en evidente dolo para que usted comprara en esa casa, sí es anulable el negocio jurídico, ¿verdad? Licenciado, pero pasa muchas veces de que como hay tanta corrupción, estas empresas constructoras pagan para que les den la autorización, y resulta que a veces las casas están sobre un relleno, que un barranco ahí, y hay problema, pues, pero sí por la corrupción se ha visto eso, licenciado. Sí, yo me dedico a derecho inmobiliario también, ¿verdad? Y precisamente pues estamos atravesando un caso de esos y
Y sí es lamentable, ¿verdad?, que estas cosas sucedan, pero suceden. Suceden, y lo más importante es saber en cuanto a, en este sentido, la regulación del derecho de propiedad horizontal, ¿verdad?, del derecho de propiedad de posesión y de toda esa especificación del derecho. Es necesario saberlo, pero volviendo al tema, ¿verdad?, el dolo es incurrir en error, ¿verdad?, a alguien para poder sacar provecho o ventaja de la situación del negocio jurídico, ¿verdad? Por la otra parte, entendemos bien también que el artículo 1257 nos establece un nuevo vicio de la declaración de voluntad, el cual es la simulación, ¿verdad? ¿Qué es la simulación? Perdón. ¿Qué es la simulación? ¿Alguien entiende? ¿Qué entienden por simulación ustedes? Es como dar la apariencia de que algo está bueno y no, licenciado. Así es básicamente, dentro del vicio de la declaración de voluntad, es simular la apariencia de algo, es darle la forma jurídica de una figura donde correspondería a otra. Por ejemplo, si venimos y nosotros, ¿cuál es el claro ejemplo de la simulación dentro de un contrato? Lamentablemente, el claro ejemplo de la simulación dentro de un contrato se da dentro de las relaciones laborales, ¿verdad? Eso creo que lo habíamos tocado con ustedes, donde un patrono contrata a un trabajador por servicios profesionales. Factura, no tiene derecho a indemnización, no tiene derecho a leaks, no tiene derecho a vacaciones, ¿verdad? Porque esta persona factura. De hecho, tiene que pagar cierto impuesto por estar bajo el régimen de prestación de servicios técnicos, ¿verdad? Sin embargo, estas personas trabajan todo el día bajo un horario de trabajo, tienen un jefe inmediato, tienen una computadora, tienen hasta uniforme, reciben órdenes, tienen una firma electrónica a la hora de ingreso y de entrada, tienen un control de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente aquí estamos trabajando en relación de dependencia, es decir, existe una relación laboral, no una relación profesional. Sin embargo, los patronos hacen esto con tal de poderse ahorrar el pasivo laboral de los trabajadores. No obstante, esto constituye una clara simulación de un contrato de servicios profesionales a una relación de trabajo que tendría que estar regulada por un contrato individual de trabajo. No sé si me doy a entender. ¿Es claro el ejemplo? ¿Sí me entienden la simulación? Necesito que me digan, si no regreso y les vuelvo a explicar. Mejor si nos explica otro poquito, licenciado. Ok, lo vamos a explicar otra vez. Bueno. Otro ejemplo. Bueno, les voy a explicar. Bueno, la simulación, por ejemplo, este ejemplo está bien, pero se lo vamos a desarrollar de otro ejemplo. Por ejemplo, yo quiero, ustedes, es que quizás no han visto algún tipo de contrato, pero la simulación, por ejemplo, en este caso, supongamos que nosotros queremos realizar una compraventa de un bien inmueble, pero resulta que nos hace falta la anuencia de algún propietario para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, como nos falta la anuencia, simulamos que nosotros vamos a celebrar una donación, ¿verdad? Pero con engaños estamos llevando a que la persona nos firme una compraventa o una renuncia de derechos. Nosotros con la persona que va a suscribir estamos simulando o fingiendo que vamos a tener una donación, pero en realidad lo que estamos suscribiendo dentro del instrumento público es una compraventa. Entonces la simulación vendría a ser darle la apariencia de un negocio jurídico a algo que no lo es, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Sí, licenciado, como yo les comenté la vez pasada también, por ejemplo, de que cuando se hace un préstamo hipotecario,
la gente dice sí va a ser una hipoteca, pero resulta que es una compraventa la que se está haciendo. Entonces mucha gente no, a veces si no sabe cuáles son los términos firma y resulta que la persona pues ya dio su casa, ¿verdad? Y si no cumple, la pierde totalmente. Así es, cuando es una compraventa pues se traslada a la propiedad lisa y la verdad ya no hay nada más que hacer. Entonces básicamente es lo que yo les digo, ¿verdad? Es darle la apariencia de un negocio jurídico a otro. Esa es la simulación. Y la violencia, pues, es coaccionar el consentimiento a través de medios violentos. Amenazas, agresiones, golpes, violencia, ¿verdad? Básicamente la coacción es poder consentir o conseguir el consentimiento de alguien a través de la violencia. No sé si me doy a entender. Entonces, básicamente, estos serían los vicios de la declaración de voluntad. Por favor, en su artículo 1257, ahí arriba en su código, anótenlos, enumérenlos, porque ahí están descritos, ¿verdad? El error, dice el artículo 1258, es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Era lo que yo les decía. Si el error va inmerso dentro de algún elemento que haga insubsistente el negocio jurídico, es declarado, ¿verdad? Establece la ley, es causa de nulidad. ¿Por qué motivo? Dijimos entonces que si es la fecha la corregimos, que si es un número lo corregimos, pero si es el valor, si es la cantidad de bienes aportados, si es un elemento que constituya grave error, definitivamente el negocio jurídico es anulable, ¿verdad? El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiese sido un motivo principal del mismo. Y nos confundimos en la ejecución dentro del negocio jurídico sobre el error en persona, podemos establecer que estamos cometiendo un error que puede ser subsanable, ¿verdad? Sin embargo, el error sobre la persona, dice, solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiese sido el motivo principal del mismo. Por ejemplo, si suscribimos un contrato con Alfredo, sin embargo, nos confundimos y ponemos Jennifer Aquino, podemos decir que es un error que va a invalidar el negocio jurídico, ¿verdad? Y el 1260 establece, el error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Es decir, si fuera de cuenta, establece, para el error de alguna cantidad que de verdad no vaya a ser exigida por el comprador o por el vendedor. En el caso hipotético anterior yo les daba el ejemplo de que se habían confundido en el valor total de la compraventa, pero que una de las partes exigía pagar 350,000 y la otra exigía 500,000. Pero, Lick, ¿qué pasa si las dos partes dicen, sí, tenés razón, suscribiste por 500,000 y yo por 500,000? El error no es de fondo, es de forma y también puede ser subsanable, ¿verdad? A través de una modificación o una ampliación. Por lo tanto, si fuera en desacuerdo de una de las dos partes, ese error no es anulable y puede invocar la parte que no esté de acuerdo, la nulidad del negocio jurídico, ¿verdad? Pasando al de la violencia, pues ya estábamos claros. Pasando al dolo, el artículo 1251 establece, dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguna de las partes. Por favor, el artículo 1251, le puede dar lectura Brian, por favor, o Brian. 1251, Lick. Por favor. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Ok, y ahora el 1261, por favor. Permítame. Dolo es toda sugestión o artificio que se emplea para inducir a error o mantener en él alguna de las partes.
Ok, bueno, entonces el dolo aquí, en este artículo 1261, por favor, en grande, con lapicero, pongan definición de dolo. Definición de dolo, ¿verdad? Entonces, el dolo dice es toda sugestión o artificio. ¿Qué es una sugestión? Sugestionar a alguien con algo, engañarlo. Artificio, un engaño de tal manera que aprovecharse de la buena fe de alguien, ¿verdad? Eso es un artificio. Que se emplee para inducir a error, es decir, que una mentira, un engaño para que la otra parte sea partícipe de un error o mantenerlo en el error alguna de las partes para hacer la celebración para la celebración del negocio jurídico. Ese es el dolo. La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. ¿Qué es una acción dolosa, Kane? Una acción dolosa, me dijo Garlic. Así es, dolosa. Es tener la intención de hacer algo, en este caso, de engañar a la persona con alguna, como usted nos dijo, con una carencia o defecto que tenga el bien, ¿verdad? O lo que se esté hablando, o lo que se esté comprando, o alguna situación. Muy bien, eso es una acción, ¿verdad? Hacer algo. ¿Y qué sería una omisión dolosa, Kevin? ¿Qué sería una omisión dolosa? Acción es hacer algo. Omisión es omitirlo. Sí, es omitir a hacer un daño a otra persona, o engañar a otra persona. En este caso de la omisión dolosa es omitir algo para inducir error a alguien. Omisión dolosa. Acción dolosa es hacer algo para inducir a error a alguien. Omisión dolosa es omitir algo para inducir a error a alguien, ¿verdad? Esa es la omisión dolosa, ¿verdad? Por lo tanto, dice que la omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación, dice. Violencia o intimidación. Y por último, la violencia o la intimidación debe ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de la persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. ¿Cómo tiene que ser la violencia, Alfredo? ¿Cómo tiene que ser la violencia? ¿Qué violencia tiene que causar para que el negocio jurídico sea anulable según el vicio de la declaración de voluntad de la violencia, Alfredo? Es si obligar a alguien, digamos, coaccionar más que todo, es como hacen algunos, ¿verdad? Entonces, como la extorsión, lo obligan a uno para que vende la casa o algo así. Ok, la violencia, ahí lo establece el artículo, dice, la violencia o la intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de la persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra a la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o la pérdida considerable de sus bienes. Ese efecto tiene que causar en la violencia, ¿verdad? Que causen una impresión profunda, ¿verdad?
Esa es la condición de la violencia. Tiene que causar una impresión profunda en el ánimo de la persona, ¿verdad? Razonable, dice una persona que guarda la razón. Sin embargo, esa violencia que le está siendo ejercida deja de ser una persona razonable, ¿verdad? Para pasar a una persona irrazonable a través del temor. Y le inspiren, dice, el temor de exponer su persona, exponerse ellos, o su honra, o la de su cónyuge, o conviviente, ascendiente, ¿verdad? Que es padre, madre, descendientes, que son hijos, hermanos, o a un mal o la pérdida considerable de sus bienes. Se trata de otra. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Puede pasar que a través de la violencia amenacen a alguien para que otorgue una escritura pública. Amenazar de muerte, ¿verdad? Amenazar con lastimar. Amenazar no solo de muerte, no solo lastimar, también mi honra, mi integridad, ¿verdad? Y no solo la mía, la de mis ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente, ¿verdad? Hermanos, aún malo la pérdida considerable de bienes o de la dignidad, ¿verdad? Básicamente esto es lo que conlleva, ¿verdad? Los negocios jurídicos, la declaración, los vicios de la declaración de voluntad, ¿verdad? No sé si tienen ustedes una duda, yo voy a comenzar a preguntar ahorita. Licenciado, disculpe, solo un comentario. Hay una compañera que se llama Irma Reyes que no logra ingresar, dice, y hay otra compañera, Jocelyn Monroy también, de que ella está con COVID ahorita, licenciado, no aguanta estar tanto tiempo conectada. Entonces, son dos personas ahorita, sobre todo la compañera Jocelyn, ¿verdad? Y si alguien le puede enviar el link a la compañera Irma. Eso lo acabo de enviar yo aquí al grupo, no hay ningún problema. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, bueno, entonces estos serían los vicios de la declaración de voluntad, estimados alumnos, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna duda o algo que quisieran ampliar. ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a pasar. Los negocios condicionales los vamos a ver después, ¿verdad? Vamos. Buenas tardes, Lick. Sí, buenas tardes. Licenciado, disculpe, solo tengo una duda. Por ejemplo, con todos esos tipos de negocios, en el negocio donde que es de apariencia o es de la simulación. De simulación, ahí hay una forma jurídica de cómo votar ese negocio o qué se haría ahí, licenciado. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, a mí me dieron un préstamo, como yo le decía, y entonces resulta que no fue la hipoteca sino una compraventa. ¿Qué hago yo en ese sentido si yo firmé y recibí el dinero? Ya, usted tiene que probar el dolo o la simulación que existió en su momento. Y tiene que tener la facultad de poder probarlo. Eso es lo complejo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si usted iba a celebrar un contrato de compraventa y lo que celebró, si usted iba a celebrar si usted iba a sacar un crédito con garantía hipotecaria, ¿verdad? Y lo que usted realizó fue una compraventa, usted tiene que, por ejemplo, adjuntar que a usted le pidieron estados de cuenta para poderle otorgar el préstamo, ¿verdad? Que a usted le solicitaron llenar unos formularios, que le solicitaron cierta información para aplicar al crédito de garantía hipotecaria, ¿verdad? Algún tipo de documento propio que no se celebre dentro de una compraventa. Lo difícil o la forma de cómo se dice coloquialmente votar, que la forma correcta sería anular el instrumento público y el negocio jurídico, es probar ese extremo, ¿verdad? Poder probar. Eso es lo complejo. Gracias, licenciado. Porque yo he visto también que, por ejemplo, cuando hacen ese tipo de negocios, también hacen un contrato de arrendamiento como para establecer la cuota que va a dar la persona de intereses, como escondiendo eso para que no se vea que hay simulación. Sí, entiendo esa parte, pero mire,
No existe el delito perfecto, menos en notariado, ¿verdad? Siempre se dejan pues cuestiones que permiten al juzgador, en este caso, que vaya a conocer el procedimiento, de poder establecer que existe una simulación. Pero existen otros casos pues que están muy bien diseñados y que también la otra parte fue muy, muy inocente, ¿verdad? En caer en estas cosas que muy difícilmente se pueda probar. Por eso está en uno la responsabilidad de poder averiguar, de asociarse. Y el mayor consejo es que si usted pues no ha terminado la carrera de Derecho y no sabe cómo adquirir un bien, pues se asesore, se puede asesorar usted de alguien que sepa en la materia, ¿verdad? Esa es la responsabilidad. Lick yo no sabía, pero era su responsabilidad averiguar. Son negocios serios, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, negocios como comprar una Coca-Cola, como comprar un pan, como comprar una hamburguesa, pues no vamos a estar contratando un abogado para eso. Pero personas para poder comprar o adquirir una casa, yo consideraría que sí, ¿verdad? Entonces, es parte de la responsabilidad de todos. Muy bien, Lee, gracias. Muy bien, bueno, entonces pasando a todo esto de los elementos del negocio jurídico, de los vicios del consentimiento, de la declaración de voluntad, vamos a pasar al saneamiento, ¿verdad? ¿Qué es el saneamiento? ¿Alguien sabe qué es el saneamiento? No, licenciado. Ok, ¿alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Todavía no. Bueno, el saneamiento, todos por favor, artículo 1543. Hans es, ¿verdad? Así es, licenciado. Hans, buena tarde. ¿Usted le puede hacer tan amable de darle lectura al artículo 1543? 1543. Así es. El enajenante está sujeto al saneamiento por evasión o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Muy bien, muchas gracias, Hans. Establece el artículo 1543. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, el goce, el disfrute de una cosa. Establece, ¿verdad?, dentro de los elementos del negocio jurídico que existen elementos personales. ¿Cuáles son esos elementos personales? Son las personas que suscriben el negocio jurídico, ¿verdad? Sin embargo, dentro de esas personas que suscriben el negocio jurídico, existe una figura que se llama saneamiento, que es lo que nos permite a nosotros poder practicarlo como lo establece la ley. Existen dos tipos y el saneamiento es esa herramienta, es esa institución, es esa facultad que la ley le otorga a las partes del negocio jurídico para poder examinar si este bien sufre de algún vicio oculto o si no existe un derecho anterior que lo reclame anterior a la enajenación que se va a hacer. Por ejemplo, el artículo establece que el enajenante, ¿qué es enajenante para ustedes? ¿Qué es enajenante? Que todavía no es el dueño. No, el enajenante es el dueño. Es la persona que va a trasladar la posesión, el uso, el goce de la cosa. Es el enajenante, el que va a dar. Entonces se establece que el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que la ley transfiere la propiedad, la posesión, el uso, el goce, el disfrute de una cosa. Es el que vende, ¿verdad, licenciado? Así es, ¿verdad? ¿Qué es entonces? Por favor, en su artículo 1543, arriba, háganme favor de colocar saneamiento de ley.
¿Ya lo colocaron todos? Sí. Ok, bueno, ya que lo colocamos todos, por favor, Silvia, ¿me puede dar nuevamente lectura al artículo 1543? El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiera la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Ok, bueno, regresamos a Civil 2, ¿no? ¿Cuáles son, como establece en todo contrato oneroso, ¿verdad?, que transfiera la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa? Está estableciendo la ley que el enajenante, el vendedor, quien da, está sujeto, está obligado a realizar el saneamiento de previsión o por vicios ocultos en todo contrato oneroso que corresponda a dinero en donde se transfiera la propiedad, la posesión, el uso, el goce, el disfrute de una cosa. Si yo soy dueño, legítimo dueño, poseedor de una casa, de un bien inmueble registrada en el registro de la propiedad, ¿verdad? Y yo voy a celebrar una... Yo soy el dueño. Yo estoy obligado a realizar el saneamiento por evicción, dice, y por vicios ocultos, porque voy a transferir la propiedad de mi casa a alguien más. Entonces, como yo soy el vendedor, ¿qué es un saneamiento por vicios ocultos? ¿Qué es un vicio oculto, mejor dicho? Un vicio oculto dentro de un bien que vaya a ser transferible de posesión, propiedad, goce, uso y disfrute. Un saneamiento por vicios ocultos significaría que yo como enajenante hago constar que la propiedad de la cual está siendo objeto jurídico no consta un vicio oculto que haga insubsistente este negocio jurídico. Si estamos hablando de una casa y yo compro o vendo una casa, yo voy a hacer constar que esa casa no contiene un error, no contiene, en este caso, un vicio que deteriore su uso. Por ejemplo, ¿cuál sería un vicio oculto que hiciera insubsistente el negocio jurídico? Si fuera una casa, podríamos poner el ejemplo que puso Silvia, ¿verdad? Que dentro de la licencia de urbanización no esté contemplada la construcción dentro de ese terreno y que la desarrolladora haya construido ahí y que le hayan ocultado de que la casa está construida en un relleno que va a caer en 2 años, ¿verdad? Entonces, él no hace el saneamiento, el enajenante le oculta este vicio a Silvia. Por lo tanto, al ocurrir esta necesidad, ella podría realizar el saneamiento de ley, haciendo ver este vicio oculto del cual fue ella víctima. Para eso es que sirve esta institución del saneamiento, para verificar si existe un vicio oculto que menoscabe o dañe el valor del objeto que fue el valor del inmueble o del bien que fue objeto del negocio jurídico. No sé si me explico. Sí, licenciado, por eso en todas las escrituras se pone y me someto al saneamiento de ley, ¿verdad? Así es, porque si se tiene la duda o la presunción de que se faltó o que existe un vicio oculto, de ley se tiene que realizar el saneamiento, el juez lo ordena, ¿verdad? Entonces, por un vicio oculto. Pero ¿cuál tiene que ser, Silvia, la característica de este vicio oculto? Es algo que va a impedir a que eso sea correcto. Por ejemplo, no sé si sería un ejemplo que exista un usufructo vitalicio y la persona no lo sabe que hay un usufructo vitalicio. Claro, ¿verdad? No, ese no es vicio, ese no es un vicio oculto. Licenciado, Ajá. Tal vez que con el mismo contrato que celebraron la compraventa, la hoja de protocolo no exista en el registro de protocolos, licenciado, No, ni en el archivo de protocolos. No, un vicio oculto tiene que ser un deterioro en el bien.
Si, por ejemplo, quitemos ahorita, porque que se vaya a caer, como usted dijo, que se vaya a caer y nosotros lo estemos ocultando que las paredes son huecas, por decirlo así. Así es. Hans, ¿cuál es la gran clasificación de los bienes? No, ahorita no lo tengo presente, licenciado, ¿en qué artículo me justifico? Bueno, no importa el artículo, pero podemos decir que hay bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? Sí, licenciado. Va, ok, bueno, quitémonos de la mente ahorita los bienes inmuebles. Pongamos el ejemplo de un carro, Hans. ¿Qué pasa si usted me vende un carro que el motor está malo? Usted me lo oculta, yo lo manejo y el carro a las 2-3 cuadras se queda tirado. Es un vicio que daña el objeto que yo compré, que lo hace inservible, que lo hace insuficiente, ¿verdad? Ese es un vicio oculto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el saneamiento por evicción? Por favor, Jennifer, ¿le puedo dar lectura? Permítame. Al artículo 1548. Con todo gusto, 1548. Por favor. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Bueno, está bien. Ahora Jennifer lo va a leer otra vez bien detenidamente y me va a decir qué entiende de ese artículo. Ok, licenciado. Es que hay palabras que no... No importa, pero hay que tratar de poner a trabajar el hámster, dijeran por ahí, ¿verdad? Ok. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Tendrá lugar la evicción cuando se me imagino que como cuando se le como que se niega a alguien sus derechos, licenciados, si no estoy mal. Ok, muy bien, Jennifer. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Irma. Buenas tardes. Irma, ¿usted qué entiende? Todos vamos a hacer un ejercicio. Volvamos todos a leer el artículo 1548 y les voy a dar 2 minutos para que analicen y me digan qué entienden de ese artículo. Bien, Lick, buenas tardes. Vamos a dar 1 minuto. Bueno, yo creo que ya hemos tiempo suficiente. Irma, ¿qué entiende usted por el artículo, lo que dice el artículo 1548? Lo vuelvo a leer, ¿verdad? Si quiere, solo dígame usted qué entiende sobre ese artículo. No. Entiendo que es cuando privan de tener ese derecho, Lick. Ya, ok. Silvia. Sí, licenciado, yo entiendo ahí que, por ejemplo, tendría que iniciarse algún proceso para que vaya en sentencia firme, para que esa pérdida de derecho que tengo la pueda recuperar. Okay. Está bien, gracias, Silvia. Alfredo.
Ahorita ¿Qué entiende usted por ese artículo? Porque yo entendí que el antiguo dueño de un inmueble no o le violaron el derecho, ¿verdad? Entonces Ok. o le privaron algo que debía de haberlo cumplido, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Hans, Diga, licenciado. ¿qué entiende usted por el artículo 1548? De que el que tiene la cosa va a perder un derecho a la enajenante si hay una sentencia de un proceso que ya existió, ¿verdad, licenciado? Así Entonces, entonces va a perder el derecho del adquiriente. Ok. Ahí ya vamos más cerca, ¿verdad? Brian. Brian Santiesteban, ¿qué piensa? ¿Está por ahí? Bueno, entonces vamos a explicar. Si todos pudiéramos hacer un análisis, estos artículos hay que analizarlos más detenidamente y tenemos que descomponerlos y analizarlos y razonarlos. Establece saneamiento por evicción y dice, tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente. ¿Quién es el adquiriente? El que compra. Dentro de un negocio jurídico, ¿verdad? Ajá. Entonces se establece cuando se prive al adquiriente. ¿Privar qué significa? Que no se lo van a dar. Así es, que pierde el derecho, ¿verdad? El adquiriente perdió el derecho o se le priva el derecho que adquirió. En este caso sería la compraventa. Pero vamos a definir qué es evicción. Evicción es la pérdida de un derecho por sentencia firme en virtud de un derecho anterior ajeno. Por ejemplo, vamos a ejemplificar la evicción. Supongamos de que en este caso yo estoy o alguien más está vendiendo una finca, ¿verdad? Alguien más está vendiendo una finca, por ejemplo, en este caso Silvia tiene una finca y se la quiere vender a Alfredo, ¿verdad? Convienen en cierto precio, realizan los pagos, hacen el contrato y ahí en el saneamiento ella dice que se somete al saneamiento, que celebran el contrato, que se hace la compraventa y viene Alfredo y dice, bueno, yo ahora sí, que ya hice la compraventa, voy a esperar el próximo mes, yo voy a inscribir el bien en el registro de la propiedad. ¿Verdad? Él espera el mes, va al registro de la propiedad, se tarda más o menos un mes y medio para que lo ingrese, ¿verdad? Y cuando se da cuenta, el registro general de la propiedad le rechazó el trámite de la inscripción, porque indica que ya existía un derecho anteriormente establecido por una sentencia, porque el bien fue objeto de un litigio. Ahora, ¿verdad? En este caso, Alfredo quiere recobrar esa acción por la cual fue el engañado, ¿verdad? Y realice un saneamiento por evicción, que se establezca y que se defina cuál era el derecho que existía antes por el cual se le está privando a él ahora de su compra, ¿verdad? En este caso, Silvia ocultó, en este caso, que la compraventa estaba siendo objeto en un juicio, ¿verdad? La compra Alfredo y cuando la sentencia de ese juicio establece que la propiedad le pertenece a una tercera persona, ahí Alfredo está siendo privado por una evicción, por una sentencia previa. No sé si me voy a entender.
Fíjese que yo Así sí es, no me perdone. Bueno, vamos a repetir, pues, Irma, para que quede bien claro esta figura, el saneamiento por evicción. Vamos a iniciar definiendo qué significa la evicción. Significa la pérdida de un derecho por sentencia firme y en virtud de derecho ajeno anterior, ¿verdad? Supongamos, Irma, que usted va a adquirir una casa de Hans. Usted vio la casa con Hans, Hans se la ofrece en 400,000 quetzales y usted está de acuerdo. Usted la compra. Por lo tanto, usted es la nueva propietaria según el instrumento público, ¿verdad? Lo que usted no notó o no se dio cuenta o le ocultaron es de que esa casa que se vaya a vender estaba siendo objeto de un juicio. Es decir, Hans la tenía hipotecada al banco y usted no se dio cuenta. Usted la compró y adquiere ese derecho por la compra. Sin embargo, cuando usted ya está gozando de su bien, le llega a usted una notificación del juzgado de primera instancia civil, donde le dan a usted un plazo de 15 días para poder desalojar el bien que usted le compró a Hans, porque ya existía un derecho anterior al suyo, a la compra que usted hizo, ya existía un litigio, el banco ya la estaba ejecutando. Por lo tanto, antes de que usted comprara, alguien más ya tenía un derecho sobre ese bien. Por lo tanto, ahora, con la sentencia que declaró el juez, a usted se le está privando del derecho que usted compró, porque ya existía uno anterior al suyo. Quiere decir que yo pierdo pierdo el derecho y pierdo mi dinero prácticamente. No, porque usted tiene el derecho de repetir contra Hans en otro juicio. Así es. Ya. Es como que le está estafando sin que usted se dé cuenta, ¿verdad, señor Irma? Así es. Pero la evicción, ¿qué significa? Que se le priva al adquiriente por una sentencia firme de un derecho anterior. ¿Estamos claros? La evicción para mí, excelente, Lick. Y exclusivamente en sentencia firme. Entonces, estas dos serían las figuras del saneamiento. Por vicios ocultos, Hans, ¿cuál sería el saneamiento por vicios ocultos? Dice, fíjese que no se les escuché, no sé si es micrófono, permítanme. ¿Todos sí me escuchan? Sí, Lick. Ok. Ok, bueno. Por vicios ocultos. ¿Qué dijimos que era por vicios ocultos, Kevin? Los vicios ocultos prácticamente es el objeto del contrato, ¿vale? Que no se hubieran considerado al tiempo de la contratación. No sé si estoy bien. Muy bien, así es. No, por vicios ocultos, perdón, el saneamiento por vicios ocultos significa que existe un vicio dentro del negocio jurídico que menoscaba o hace insuficiente o inservible el bien. Que tenga un defecto, por ejemplo, una casa esté construida de una forma que se vaya a caer y se nos ocultó ese vicio. Y se da la figura del saneamiento por vicios ocultos, porque se ocultó un vicio que hace inservible el inmueble, en este caso. Y por evicción dijimos que se priva a una persona de un derecho adquirido porque existía antes un derecho anterior. Y a través de cómo se le priva a esa persona al adquiriente, a través de una sentencia firme, donde un juez está declarando que existe legalmente un derecho anterior al que usted adquirió. Esas son las dos figuras del saneamiento, ¿verdad? En la próxima clase, pues tal vez vamos a estar viendo un poquito, 2 ejemplos más y vamos a seguir con el contenido porque es bastante extenso. Sin embargo, lo que a mí me interesa es que ustedes comprendan, ustedes aprendan y
podamos seguir en esta cátedra, ¿verdad? Eso sería todo por el día de hoy, estimados alumnos. Espero pues de que sigamos aprendiendo y los espero a la misma hora el próximo sábado. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Tengo un bendecido fin de semana. Muy amable, Lili, gracias. Hasta pronto. Adiós.